dedicada al tema del ENAPOL, la transferencia aún. En esta sección del día de hoy vamos a trabajar dos textos que son elaborados por Marlon Cortés, por Selena Gaviria, que va a iniciar con el tema del amor de transferencia en el autismo. Y la va a acompañar en la elaboración Miguel Lopera, quien va a trabajar el amor de transferencia y el desencadenamiento psicótico. Luz, te invito entonces a iniciar la transmisión de tu texto y luego le damos la palabra a Luisa para que pueda hacer el comentario. Adelante, Luz. Listo. Buenas noches. De todas maneras, cuando iba a poner el título Amor de transferencia, le tuve que poner el interrogante, ¿qué es lo que me pregunto? ¿Cómo se llama eso que ocurre en el encuentro, pues, con el autista, sí? Porque ahí pasan cosas, pero podemos hablar de amor, hay transferencia, sí, dentro del autismo, sí. Entonces, la primera parte, dije, para comprender algo de estos conceptos, amor, transferencia y autismo, se requiere para su comprensión leerlo desde la última enseñanza de Lacan, ¿sí? Y pensaba la señora Lefort, ¿sí? Bien enseñante, no tenía la última enseñanza de Lacan, está en el año 50. Entonces, más bien es para mí que los últimos elaboraciones de la enseñanza de Lacan me permiten entender un poco más estos conceptos, amor, transferencia y autismo. Pero la señora Lefort, de entrada, ella, por su análisis, por su transferencia, y quiero señalar esto porque me parece muy importante señalar la transferencia y el amor al psicoanálisis, el amor a su propio caso y el amor a la transferencia precisamente como con Lacan durante ese tiempo. Y orientada por eso, pues fue a hacer ese trabajo con estos niños, con Robert, con Marie-Françoise, ¿sí? Y es de ahí que tenemos el inicio de una cantidad de enseñanzas que todavía volvemos a ellas porque nos enseñan muchísimo de amor, transferencia, autismo y del deseo del analista, que es lo que también me parece que se pone en juego ahí muchísimo para que ocurra algo como de en ese encuentro, ¿sí? No es sin el deseo, ¿sí? ¿De qué deseo? ¿Qué formación tiene el analista hasta ese momento, ¿sí? En que se encuentra y tiene su primera experiencia con un autista, pero cada vez que se va avanzando, pues se va afinando de qué se trata este encuentro. En el encuentro de esta primera pregunta, amor, transferencia y autismo, encontramos que no hay solo el goce del sentido, ¿sí? Por eso como, bueno, la última enseñanza de Lacan, que no toma los conceptos desde el sentido, sino que nos enseña que hay un goce en el cuerpo sin sentido, ¿sí? Que no existe solamente el goce en el cuerpo que tiene un sentido, que tiene una significación, sino que hay un goce sin sentido, que no pasa por el sentido y que no se deja atrapar por lo simbólico, al que llamará el goce real, que no tiene ley, que existe en el cuerpo del ser hablante, ¿sí? Entonces voy a trabajar la pregunta desde el reconocer que hay lo uno del goce, tratar de entender qué es eso de lo uno del goce, de ese goce sin sentido que habita el cuerpo, de todo par letre, pero que es ahí en ese terreno que trabajamos
con el parletre autista, ¿sí? En el encuentro no nos encontramos con discurso, no nos encontramos con palabra, entonces, ¿con qué podemos hacer resonancia, trabajo, transferencia? Con contar con este elemento, y es que hay de lo uno del goce. Este uno del goce afecta el cuerpo del viviente, dejando sobre la existencia una huella que lo exilia del reino animal. Esto pues es para todo ser hablante, sí, hay un goce que afecta el cuerpo y lo saca del instinto y lo saca del ser hablante. Y es en esa huella de goce uno que itera para todo ser hablante, en donde encontramos la diferencia con la respuesta que da el sujeto autista, ¿sí? Es un uno del goce que no logra borrarse, ¿sí? Y se mantiene ese uno de goce. Y es ahí donde encontramos los niños dándose en golpes, tapándose en los oídos, sí, bregando a hacer algo con ese golpe de la LAN, ¿sí? Cuando golpea el cuerpo, ahí se instaura el uno de goce. Miller en otra parte por allá habla como algo de un goce crudo, distinto al neurótico que tiene algo para hacer y es más un goce cocido, ¿sí? Entonces es un uno del goce que no logra borrarse por la vía que ofrece el recurso al otro simbólico o imaginario. Ello implica quedar atrapado en una invasión de goce feroz, que es lo que se defiende, ¿sí? Y también de lo que dan cuenta algunas manifestaciones corporales que iteran y con lo cual se las arreglan tomando sus vías singulares, como lo dije ahora, taparse los oídos, cerrar los ojos, balancear su cuerpo, no hablar, todas son defensas, pero por la vía de lo único que lo que cuenta, con el cuerpo, no cuenta con lo simbólico, pero es un tratamiento a ese goce uno por la vía del cuerpo, diferente a los otros sujetos, a la neurosis, que tiene otra manera al consentir, al vínculo con el otro con mayúscula, al consentir al lazo con el otro, lo podemos ver en el balbuceo de los niños, los bebés están bien pequeños, no entienden las palabras, pero de una pueden responder con la risa, la mirada a ese otro, o sea, los cuerpos resuenan y ya ese goce, llamémoslo, ese ya está cocido, ya ese gocecito ya no es ese goce crudo con el que se las tiene que ver el autista, pero que, bueno, para eso es el encuentro con un analista, que vuelvo y repito lo que la señora Lefort enseña desde ese momento, que allá en la institución decían, ese niño es imposible al principio, y después las enfermeras decían, ese niño es amable, todo un recorrido. Defensas, estos son defensas importantes, que son sus recursos para tramitar el encuentro con ese goce uno. Pues a veces muy doloroso darse golpes, taparse los oídos, no hablar, pero a la vez son sus defensas, ¿sí? Porque es un goce traumático que es para todo ser hablante, pero que el autista nos ilustra esa iteración de ese golpe que se queda en el cuerpo y no logra tramitarse. Esta respuesta es diferente a las respuestas corporales que manifiestan otros seres hablantes, como lo dije ahora, desde la época del balbuceo del bebé, quien manifiesta con sus gestos, que responde con recursos del cuerpo del otro, que le hace signo de amor. Ahí entramos como sí, ya esa respuesta, ¿sí? Que hay signos de amor, ¿sí? Que afectan a su cuerpo con satisfacción de la buena manera. Por eso en el encuentro con el autista niño, y a veces la mamá, pero yo le hablo y no me mira, pero es que oye mi voz y antes se voltea, no me mira. O sea, antes sí, el encuentro con el otro no golpea su cuerpo de manera satisfactoria. No es un encuentro para él que tenga una afectación del lado de lo simbólico, del lado del amor y del lado de una satisfacción. Entonces responde con movimientos corporales que dan cuenta de la presencia de la negativización de ese goce uno, no invasivo para el niño que responde amorosamente, ¿sí? Que ya negativizó ese goce. El otro lo tiene ahí vivo, crudo, y está bregando y bregando sin poder hacer de otra manera que con su propio cuerpo, ¿sí? Contando con esta singularidad que hace el tratamiento
que hace el sujeto autista al encuentro con su goce uno, contando con esa singularidad, podemos ingresar la pregunta por el amor de transferencia en el autismo. Más específicamente, preguntarnos cómo hacer posible ese encuentro contando con la singularidad de ese que no ha sido ordenado por los significantes o por el deseo del otro, del cual está desconectado al punto de no entrar en el juego discursivo. Es una apuesta grande. Hace poco tuvimos un encuentro con maestros y nos contaba la profesora que cuando llegan inicialmente los maestros, uno dice, no, me da miedo, es que yo no sé cómo hacer. No, es que uno con qué hace esto, ¿sí? Es lo mismo para un analista en esta experiencia, cómo hacer, ¿sí? Si no cuenta con un sujeto que entra en el juego discursivo. El niño entra en el balbuceo y responde a esa mamá o a esos papás y a esa satisfacción que manifiesta. Entonces, la posición del analista que conviene es, ahí pongo un poco esto que dije al inicio, porque la señora Lefort, qué elementos, qué recursos tenía, sí, tenía la orientación de su propio análisis, los principios éticos que la orientaban en su análisis y en el psicoanálisis hasta la época, ¿sí? Entonces, yo agrego la posición del analista que conviene, ¿sí? Es ese amor a su propio análisis, amor a su formación, amor a lo que ha descubierto de su propio análisis, de sus goces, ¿sí? Del saber, o sea, esa pasión que se va despertando con el recorrido de un análisis. Es importante algo de ese deseo, de esa pasión que empuja a querer jugársela con el encuentro, con esta experiencia de la clínica del autismo. Y esa posición del analista que conviene, traigo una cita de Claudia Lichtenstein, que es de Córdoba, que tiene una experiencia en una institución en Córdoba de hace 30 años, y me gusta la manera, su bien decir como lo dice. Entonces, ¿cuál es la posición del analista que conviene? El leer en el autista la relación al cuerpo, al saber, a los objetos, al otro, de la palabra y del lenguaje. Miren que en cada una de estas cositas es de qué cuerpo se trata, qué saber él puede ir adquiriendo, qué se preocupa, ¿sí? A los objetos, cuál es el objeto que lo atrapa, cómo es la relación al otro, ¿sí? Si se defiende, qué palabras de pronto usa, cuáles repite, ¿sí? Al lenguaje, donde se ve que tiene algo de relación con los otros, como que está en el lenguaje y quiere hacer lazo con nosotros. Sigue la cita de ella para poder establecer de qué se protege ese sujeto, con qué estatuto del cuerpo y de los objetos cuenta y con qué no se las puede arreglar. ¿Sí? Cierra la cita Claudia. ¿Sí? ¿Con qué estatuto del cuerpo, de los objetos cuenta y con qué no se las puede arreglar? La afirmación de Lacan acerca del autista como alguien que no se ubica del lado de los cuerpos atrapados por el discurso, no quiere decir que no haya un cuerpo, ¿sí? Esa es la apuesta también. ¿De qué cuerpo se trata, sí? ¿Cuál es la enseñanza que nos da el autista de qué cuerpo se trata, distinto al cuerpo del que llega hasta hacerse a un cuerpo en la fase especular, en la fase del espejo? Este tiene otra consistencia y nos lo ilustra, pues que se dejó golpear por la LAN y golpeó el cuerpo y se instaló un goce que itera. Ahí hay un cuerpo. ¿De qué cuerpo se trata? Sí, ese cuerpo, pero poder leer en eso que nos muestra, qué lo vivifica, qué hace que se defienda, con qué objetivos que se serena. Todos esos pequeños detalles van mostrando cómo de qué cuerpo se trata y cómo se las arregla. Hay cuerpo porque hay testimonio de un goce que es previo a la constitución imaginaria y simbólica y previo a cualquier tratamiento del otro. Aún así se corrobora que no es ajeno a las resonancias de la LAN sobre el cuerpo, ¿sí?
no entiende las palabras, pero sí se deja golpear y es ahí donde aparece ese goce uno, eso que no comprende, pero que golpea ese cuerpo y ahí irrumpe ese goce. Aunque es necesario que se dé un pasaje del uno del goce al otro del lenguaje, ¿sí? Que es lo que el que ingresa en el lenguaje o el que ingresa con lo simbólico, pues no se queda en el uno, en el goce crudo, en ese que repite, que itera, sino que logra, ¿sí? Atrapar algo con el lenguaje y hay algo de borramiento de ese goce uno feroz y que lo habita de manera cruda, ¿sí? Ese goce como aparato de acceso al goce del cuerpo propio, ¿sí? Porque eso le va a permitir, pues, tener otro cuerpo, no el invasivo y el dándose golpes, sino que a medida que va haciendo un trabajo con el analista y con todas estas experiencias, vemos que pueden ir haciéndose a un cuerpo de otra manera. Es lo que también nos muestra la señora Lefort como esto del nacimiento del otro, ¿sí? Cómo ella a partir de ese encuentro con Robert se va dando, ¿sí? En ese intercambio de ella con Robert o con Marie-François que le quita las gafas, ¿sí? O sea, cómo se va dando el nacimiento del otro con mayúscula del otro, es irlo ingresando a un otro diferente a ese otro invasivo que lo tiene atrapado, defendiéndose y peleando, pero es el goce de la marca para él real. El sujeto queda entonces atrapado y sometido a una exigencia de goce ilimitado y feroz. Marie-François, paciente de la señora Lefort, le arrebata las gafas. Es un detallito muy importante, pero otro de los conceptos que por lo menos a mí me causa y me ponen a trabajar mucho es el concepto de acontecimiento de cuerpo, ¿sí? Porque le arrebata las gafas y con arrebatarle las gafas es un acontecimiento del cuerpo en el campo del otro, es en relación con otro que va y le quita las gafas, pero para hacer ese movimiento, ese otro que hay ahí con minúscula no fue tan invasivo para ella, pero también Marie-François cede algo de ese goce en el que estaba constantemente iterando para salir a hacer ese movimiento. No es cualquier detalle, ir a quitar esas gafitas para ahí hay un acontecimiento de cuerpo, hay una afectación, puesto que pudo ir al encuentro con la analista, quitarle las gafas, pero ahí hay un acontecimiento de cuerpo del lado de satisfacción, y si no, pues no iría, porque se estaría defendiendo de ese invasivo. Y esto abre la posibilidad de un cifrado de goce en donde se cede algo de su defensa. Es otra parte bien interesante todo esto, como el concepto de la defensa ahí, ¿sí? Como esa zona de intercambio con el cuerpo del analista. Ceder, de darse golpes y darse, ceder, es todo un acontecimiento de cuerpo para consentir y ceder, pero se cede a una zona de intercambio entre estos dos cuerpos, el cuerpo del analista y el cuerpo en este caso de Marie-François, pero zona de intercambio, pero un acontecimiento de cuerpo en donde se logra ceder algo de ese goce. La descompleta y puede instaurar un lazo que va en contra del propio síntoma autista que usa para defenderse de un real e intratable e invasivo. ¿Sí? Descompleta de todas maneras a la señora Lefort al quitarle las gafas, pero también se cede algo del goce del lado de Marie-François. La analista provoca otra manera de hacer con su defensa autística. O sea, la primera que tenía es muy valiosa, muy importante, es una defensa, pero cede. Hay otra manera de hacer. Enseñanza que se generaliza para todo ser hablante en el encuentro con un analista, quien molesta su defensa y permite inventar otra manera de arreglárselas que la que tiene cuando se va al análisis y se muestra o va descubriendo esa manera de arreglárselas y defendérselas con algo insoportable, ¿sí? Pero es otra manera. Para todo ser hablante en el encuentro con un analista es posible ir en contra del propio síntoma autista, esto generalizado para todo ser hablante,
en contra del propio síntoma autista con el que se defiende de un real. Es necesario que el analista aporte su cuerpo a través del tono, de la voz, el acento, el gesto o la mirada. Los SAE dan cuenta de esa experiencia del análisis en el último trayecto, como una experiencia del encuentro de cuerpos, que no incluye el otro del discurso, el goce sentido, en donde se pone en juego la transferencia y el amor en su dimensión real. Esto es lo que les quería compartir de lo que me ha causado, pues, la noche de escuela preguntándonos por amor de transferencia aún, y en el autista, pues, hasta donde voy elaborando, donde vengo pensando el asunto. Bueno, muchas gracias, Luz. Vamos a darle la palabra a Luisa Aragón. Luisa es miembro de la ANEL, miembro de la MP, directora de la ANEL Guatemala, y quien ha tenido el gusto y la complacencia de acompañarnos durante este día para comentar los dos textos. Adelante, Luisa, bienvenida. Tienes el micrófono apagado, Luis. Ahí sí. Gracias. Buenas noches a todos. Es para mí una alegría estar hoy con ustedes y agradezco la invitación que me extendiera el directorio de la ANEL Medellín para acompañarlos esta noche de escuela. Los he venido acompañando durante casi todas las noches de escuela que han tenido trabajando el tema de la transferencia aún. Y bueno, me une a todos ustedes un lazo grande no solo de trabajo, sino de amistad. Bueno, para hoy hay dos textos que nos ponen al trabajo para pensar la dimensión de la transferencia en función de un intercambio que nos propone Luz Helena Gaviria y Miguel Lópera. Dos colegas con los que, como les decía, me une un lazo de trabajo, pero también varios años de amistad. La clínica del autismo y de la psicosis nos invita a revisar y poner a prueba cómo la teoría se conmueve a partir de la experiencia misma, sin retroceder ante ella. Podemos pensar que la clínica que ofrece el psicoanálisis, al no ser una práctica preestablecida, se sostiene desde la implicación y el deseo de dejarse enseñar gracias al encuentro contingente de cada practicante con el arreglo con que llega cada sujeto, respuestas que a pesar de su fragilidad son articuladas bajo transferencia. Así, al hablar de transferencia en el autismo y la psicosis, conlleva permanentemente interrogar cuáles serían las particularidades y tratamiento del otro para crear las condiciones que permitan alojar y llevar a cabo la construcción de una nueva modalidad, que incluya el lugar del acto en la producción de un nuevo arreglo que llamamos invención. Invención que resulta de un trabajo sostenido y de conquista por parte del sujeto autista o psicótico para anudar cuerpo, goce y lenguaje cuando no se apoya en el nombre del Padre. Inevitablemente, para poder dar cuenta de lo que sabemos de la transferencia, es necesario sostener una presencia encarnada continua, ocupando muchas veces una función específica que además de incluirnos en el síntoma del sujeto como complemento, nos invita a insertarnos de tal manera que se produzcan modificaciones en el programa de goce cuando la solución que había encontrado el sujeto no sirve más. El texto de Luz Helena Gaviria introduce una pregunta que enlaza la transferencia aún con la práctica con lo que la práctica con el autismo enseña sobre el amor. Una pregunta ambiciosa que destaca varios puntos por donde se puede empezar a bordear la articulación autismo y transferencia.
Interrogantes que están en consonancia con la pregunta que introdujera Gabriel Raki en uno de los argumentos del 10º en Napoleón. ¿Cómo vibra el amor desde el caparazón del autismo? Y que nos orienta a continuar elaborando sobre cómo se puede ampliar esta caparazón para dirigirse al otro y dar lugar al partener analista o al interviniente. Luz Helena señala desde el inicio cómo el uno del goce que afecta el cuerpo e itera para cada parletre no es exclusivo del sujeto autista, e introduce cómo desde los primeros meses de vida las defensas frente a ese goce que lo invade se imponen bajo la forma de repliegue que caracteriza la caparazón autística, cerrando así las probabilidades de que se pueda consentir aquellos mínimos signos de amor que puedan emerger en el campo del otro. Señales que cuando aparecen forman parte de esos divinos detalles a los que hay que estar atentos. Plantea, a partir de estos conceptos que introduce la nueva enseñanza de Lacan, la pregunta sobre la transferencia en el autismo, para pensar su operatividad cuando estos sujetos rechazan el discurso como semblante. Para ello, parte del aporte del psicoanálisis, interrogando cómo estos sujetos habitan su cuerpo o cómo lo construyen, y se aventura a pensar que no basta solo la presencia de quien acompaña esa cura, pues también la orientación que se pone en juego es la de pensar la afectación del cuerpo de quien encarna el lugar de partener. Ahí me gustaría que ampliaras un poquito más. Valiéndose de las experiencias que transmitió Rosine Lefort sobre su práctica en la que ella como analista estaba incluida desde el inicio, Luz Helena se deja guiar por lo que Rosine Lefort indica en un texto que está recopilado en el síntoma charlatán. Es bastante cortito, se los recomiendo porque ahí habla de manera muy clara, explica Rosine cuestiones sobre la transferencia. Entonces dice Rosine, la cura de Marie-François se basó en la condición necesaria y absoluta de leer el fenómeno en la dinámica de la transferencia. Es decir, ella estaba ahí, no para localizar el significante de la transferencia, sino bajo la consigna de privilegiar y ubicar la emergencia del sujeto e interrogar la especificidad de su estatuto en el autismo y el estilo de relación con el otro cuando no se dispone de la lógica significante. Para dar cuenta del que ya es un arreglo del lado del autista, el tratamiento llevado a cabo por los registra cómo se ve poco a poco, produciéndose un pasaje del instante de atención por parte de Marie-François a una cierta más allá de designar una modalidad de goce, de gozar, que propone pensar la transferencia a partir de ocupar un lugar. Vilma Cocos, citando a Virginio Bayo, nos recuerda, abro comillas, que el amor de transferencia por el psicoanálisis orienta la acción del practicante y le permite sostener una presencia que reasegura al mantenerse distraídamente atento. Cierro comillas. Podríamos pensar que al instalarse la transferencia y hacerla surgir, no esperamos de entrada el amor del sujeto autista y que de ver sobre lo que lo embarga. Bien, nos encontramos al inicio con los obstáculos que, de acuerdo con Maleval, pueden presentarse bajo la modalidad de transferencia trabada y cómo al molestar las defensas el analista puede colocarse en otro lugar. Maniobra transferencial que implica abstenerse de responder frente a cualquier demanda,
dando lugar a que se cabe un vacío por donde el autista pueda alojar algo de su cuerpo. Es a esto a lo que te refieres, Luz Helena, cuando introduces la idea de que al movilizar las defensas, tomando en cuenta la contingencia del encuentro, se producen efectos donde algo del goce se cede. A partir de generar las condiciones, se puede construir una defensa más elaborada que permita consentir a localizar el goce sobre un borde. ¿Puedes decir algo al respecto sobre este pasaje que afecta el cuerpo y da lugar a la ampliación del lazo? Gracias, Luisa. Rica tu lectura y lo que provocas para la conversación. Por lo menos lo que traes de Gabriel Raki me permite coger esa metáfora y orientar la conversación, lo del caparazón, ¿sí? Porque el caparazón, desde el caparazón, ¿cómo vibra el amor desde el caparazón del autismo? ¿Sí? Él mete el amor ahí, pero nada más que la figura del caparazón, el analista que está ahí atento, cómo ese caparazón, y ese atento, lo dijiste, no es suficiente pues estar como atento, sino orientado, ¿sí? Y quiero nombrar aquí algo que me gustó mucho de Lacan en relación al silencio, ¿sí? Porque ahí en ese silencio, él le habla a los católicos en este texto de la religión, hablándole a los católicos, y él explica ahí algo de que era de la escucha que él tenía y en donde privilegiaba callar el amor. O sea, la buena intención también del encuentro con el autista en ese caparazón, ¿sí? Que se le puede hablar, se le puede decir, se le puede ver, sí, lo conductual, moverlo, no sé qué. El silencio para cavar un vacío, como lo hacía la señora Lepore, que también nos enseñaba que ella no iba y le daba comida, ni lo cuidaba, ni nada. Ella estaba ahí, cavando un vacío, de manera que ese encuentro permitiera en ese de callar el amor, porque también es el amor de ella, el amor, el deseo, la apuesta de que ese que está en ese caparazón haga señales, haga un signo y por ahí alojarlo, mover, lo que llamas un poco el borde, vea, ¿por dónde? ¿Por dónde miró? ¿Por dónde abrió los ojos? ¿Por dónde quitó la gafa? ¿Sí? Y es por ahí, en ese algo que es el encuentro, pero lo permitió ¿quién? El vacío de ese analista que está ahí en ese callar el amor, ¿sí? En ese silencio, y se priva de mirar, de hablar, de pedir, de insistir, de colaborar, pero en ese encuentro silencioso se le permite al que está en ese caparazón cavar un vacío y ver si hay un efecto. Y los hay, lo muestran los testimonios de los autistas, cómo fue que permitió, cómo fue que pudieron salir, cómo el analista que estaba ahí, o el objeto, pero es el analista el que ve el objetico que le permite hacer lazo, y con eso se le amplía el mundo, pero es por ahí donde tiene lo peor y también la posibilidad de la salida, no es quitarle el objeto al autista del que se pegó, sino es a través de ese objeto alojar y ver cómo eso le permite abrir un lazo y le permite ampliar su mundo y hacer de su mundo pues algo de menos sufrimiento, ¿sí? Por ahí la palabra sufrimiento la he visto en Virginio Valle y por eso la uso, porque sí hay sufrimiento y los testimonios también, ellos mismos dicen, yo quería hablar, yo quería comunicarme, yo quería entender, pero no podía hablar, yo no entendía el lenguaje de los otros, o sea, sí hay. Entonces el analista ahí en ese silencio cava el vacío, aloja, no está respondiendo a las buenas intenciones, sino el efecto que hay en ese encuentro para cavar un vacío y que sea él, porque trajiste una palabra también que te la agradezco, que de pronto la dejamos pasar y es muy importante, la invención.
y modificar el programa de goce, ¿sí? En esa invención, porque darse golpes, taparse los oídos también es su invención y su defensa, pero hacer otra. No es que va a encontrar el otro simbólico, el otro, a ver cómo hago con esto, no. Él va tejiendo, va construyendo una invención sobre eso, hace de otra manera. Ese sería como lo que diría para abrir un poco la conversación y que otros puedan también aportar las resonancias también que tienen de su experiencia. Gracias, Luis. Bueno, vamos a abrir la conversación a todo el que quiera participar en estos momentos. Tenemos todavía unos 12 minutos para conversar acerca del texto de Luz Helena. Luz, te hago una pregunta y a Luisa también, que tiene una vasta experiencia también en este tema del autismo, y es, si del autista no viene una demanda, que sería, diríamos, el paso inicial de la transferencia neurótica, el analista tiene como un consentimiento a que no haya esa demanda, y diríamos, eso funda en principio la transferencia, porque lo que sabemos con el autista es que si se toman las iniciativas, antes la defensa se incrementa. Pero hay un momento en que el analista pareciera, le entiendo a Luz a través del ejemplo de Marie-François, consciente a perder algo, a descompletarse, bien sea por el objeto parcial de la pulsión parcial o a través de un significante como puede ser lobo, ¿sí? ¿Qué has visto, Luz, o también Luisa, en esto de esos momentos iniciales del trabajo donde, dijéramos, hay un estudio, yo diría, calculado de parte del autista sobre cómo se comporta el analista para ver si se deposita allí la transferencia de él o no? Parece que hay todo un momento crítico de esa transferencia, de instalación de la transferencia, donde todo depende de que el analista se deje tomar por el autista. Sí. Sí, José, de todas maneras, la enseñanza de estar en ese lugar como un mueble más, eso lo ilustra muy bien. Si uno es un mueble más, mueble, pero no un mueble pasivo, es un mueble advertido y activo, esperando cuando el autista quiere hacer uso de ese mueble, como las gafitas, como así, ceder a tomar algo del mueble. Y ahí vuelve también al analista objeto, a través de las gafas, pero ahí empieza ese intercambio, ¿sí? Entonces, como un mueble, ¿sí? ¿Cómo abstenerse el analista? ¿En qué lugar está? Pues como un mueble hasta que aparezca algo del lado del autista que dé señales de que hay algo de un consentimiento. Eso sería como una primera respuesta que se me ocurre, José. Sí, vamos a recoger 2 o 3 preguntas. Ríos Renier, tienes como el micrófono apagado, por favor. Bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. La primera pregunta es para ti, José Fernando, porque en algún momento tú hablaste de que la transferencia en el autismo era una transferencia real. Eso es la primera pregunta. Y otra pregunta que les hago a Luis Helena y también a Luisa, ¿por qué hablan de el caparazón autista o la defensa autista si creo entender que eso Lacan nunca lo dijo? Lacan habló de condición de la palabra. Creo entender, me gustaría que me pudieran aclarar, que la palabra se incrusta primero en el cuerpo y después tiene una significación. Es decir, como dijo Miller, el estado nativo del individuo
es la palabra incrustada en el cuerpo. Entonces, me da curiosidad cuando hablan el caparazón autista o la defensa autista, ya que entiendo de una u otra forma que la palabra, su primera condición es estar atrapada en el cuerpo. O sea, no sé si me logro explicar. O sea, nosotros decimos caparazón autista o defensa autista. Esa es una forma de verlo, ¿no? Pero otra cosa es pensar, como decía Miller, que el estado nativo del individuo autista es la palabra atrapada en el cuerpo. Es como si la palabra quedara en el cuerpo, no perforara y no hiciera toda la circularidad. No sé si me explico un poco. Bueno, Sí. esas Sí, dos sí. preguntas. José, dale. No, perdón. Quisiera recoger también la pregunta de María Isabel y la que tienen Adolfo, María Cristina, para tratar de responderlas a las tres. María Isabel, adelante. Gracias, Renier. Gracias, José Fernando. Bueno, a Luz Helena, Luisa, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, Luz, simplemente anotar un puntico que me pareció de una importancia, pues así enorme. Yo creo que Luisa lo anotó también. O sea, en el ejemplito que nos traes de Marie-François, cuando ella toma las gafas de la analista, tú dices que se produce ahí un acontecimiento de cuerpo. Y pues me parece algo muy importante y pensaría que sería como una condición sin la cual sería imposible hacer ese viraje de, pues, que permite como el nacimiento de ese otro para ese sujeto. Pero lo que me parece que dijiste así al pasar y que me parece que habría que recalcar es que, pues, y te quiero preguntar es, si nombras eso como acontecimiento de cuerpo, precisamente porque produce una satisfacción. O sea, el acontecimiento de cuerpo no es que le dio a uno una erupción o que le dio alguna cosa, pues puede ser, pero me parece que lo que realmente determina que sea un acontecimiento de cuerpo es que produce satisfacción y que en aras de esa satisfacción precisamente se abre la posibilidad de consentir a ese nacimiento de ese otro. Eso era pues básicamente lo que quería comentar. Gracias, María Isabel. Ahora, Adolfo, María Cristina. Gracias. Gracias, Luz, por el trabajo, Luisa, por la lectura. Yo quisiera preguntar algo, ¿cierto? Yo no tengo casi ninguna experiencia con el autismo, pero me pareció muy interesante, Luz, esto que recuperas de Rosine Lefort cuando ella dice, ¿cierto?, que está cavando un agujero, ¿cierto? Y lo que quisiera preguntar es, ¿cierto?, si en el trabajo con el autista, ese cavar el agujero vendría al lugar justamente como de lo que el choque de la LANG sobre el cuerpo no hace, que es desprender el objeto. Y si se pudiera pensar a partir de ahí, no sé, conceptualmente, que la transferencia, ¿cierto?, la transferencia en el autista le permite, porque
utilizaste la expresión del programa de goce, ¿cierto? Y yo me pregunto si en el autista, dijéramos, cuando está ese goce crudo, uso también esa expresión que trajiste que me pareció también interesante. Cuando está ese goce crudo, es justamente un goce que no se negativiza y que en tanto tal no constituye propiamente como un programa de goce, sino una invasión que con alguna regulación permite, dijéramos, construir cierto programa de goce que implicaría alguna sesión. ¿Cierto? Es algo como así lo que me surge a través como de elementos de la elaboración que trajiste, Luz, que me pareció muy muy interesante. bien. Muy bien lo del cuerpo, Adolfo. El cuerpo superficie, igual que el del caparazón, ¿sí? Que no tiene agujero, ¿sí? Pero que cómo es que se va a ir haciendo agujeros. En el momento de quitar la gafa, ¿sí? Que se cede, pero que ahí se va haciendo algún agujerito, ¿sí? Por donde es posible ese encuentro del analista y del paciente, pero por ahí, por ese agujerito, ¿sí? Y en este cuerpo superficie que no hay programa y no hay agujero, es ir haciendo agujeros, en esto que explicaste muy bien, Adolfo, ¿sí? Es irlo haciendo. La LAN no logra cavar el agujero, ¿sí? El cuerpo es superficie, igual que la caparazón que hablaba ahora también en la pregunta del compañero, y es ese trabajo hasta que se van haciendo ciertos agujeros que le permitan ese programa invasivo que trae hasta el momento ilimitado y desbordado, por efecto, y cojo lo de María Isabel ahí, por efecto del acontecimiento de cuerpo, ¿sí? Porque para encontrarse y dar satisfacción y acontecimiento de cuerpo para poder ceder, y si no se seguiría defendiendo, María, sí, se seguiría defendiendo, pero hay acontecimiento y nos lo muestran también, que es mi pesquisa y mi investigación por la vía de los AE, que también muestran en ese final de análisis algo de acontecimiento y algo de satisfacción, ¿sí? Oscar Ventura, otros, hablan de acontecimiento de cuerpos del orden de, no es del discurso, de las palabras, del lenguaje, sino de otro orden, ¿sí? Entonces, sí, es acontecimiento de cuerpo ligado a la... Es lo que se me ocurre. Ahí sí te dejo, José, por si quieres decir algo. Sí, yo quería agregar a la pregunta que se hizo ahora un punto que me parece que viene del seminario 20 y también del discurso de clausura de las jornadas del niño alienado, y es toda la posición de Lacan en contra de la teoría de la relación de objeto, señalando que no es la relación del niño con la madre la que está en juego, o sea, tampoco es la relación del niño con el analista la que está en juego, sino la relación del niño como objeto del goce otro en la posición femenina. Me parece un objeto que escapa al sentido y al falo. Si el analista se coloca en una posición de querer ayudarlo, cuidarlo, resolverle, sanarlo, entre comillas, puro maternaje, allí hay una posición, diríamos, de irrespeto, en donde precisamente lo que hay que mostrar es una neutralidad absoluta en relación al goce otro, ¿sí? Al goce femenino que puede venir a cubrir al niño y ponerlo en posición de objeto. Parece que en esa dimensión es que estamos hablando de una transferencia puramente real, y es el hecho de que, por ejemplo, en Marie-François, en un principio, la niña entra en un estado de agitación, hay convulsiones, hay crisis, hay auto y heteroagresión, hay un furor sin límite, y luego se deja caer desmadejada, desmayada, hace popó, se orina, se autoagrede. Y la posición de la señora
Lefort es precisamente como la de una observación pasiva, esperando a que aparezca un sujeto, no de la necesidad, sino un sujeto donde pueda esquizarse su relación, por ejemplo, con el objeto de la pulsión. En ese sentido es una transferencia real. Fijémonos que el primer movimiento que hace Marie-Françoise con la señora Lefort es meterle la mano a la boca, meterle la mano por entre la blusa, quitarle las gafas. O sea, es tratando de atrapar algo de la cosa, pero en el campo del otro. Todo esto no se hubiese producido si no hubiese una posición de neutralidad en la respuesta de la señora Lefort, digo, a que esa niña no ocupe el lugar de objeto del goce otro de ella, ¿sí? Que es, dijéramos, el pecado que Lacan le critica a toda la teoría de relación de objeto y a toda la teoría de Melanie Klein y a toda la teoría de Balin y demás, ¿sí? De considerar que el niño sea llevado, cargado, cambiado, alimentado, protegido y de entrada allí se instale una posición de objeto del niño al goce de otro. Mientras que si hay una neutralidad en ese primer momento, hay un movimiento en el niño para localizar y ubicar algo de su propio objeto en el campo del otro que se está ofreciendo con neutralidad. Es como la respuesta que se me ocurre y que quería hacer notar a la observación que nos hacen hace un momento. Luisa, te doy la palabra por si quieres comentar algo. Y Sí, porque 8:30. Okay, podemos tomar la pregunta de Eugenia y a partir de ahí, pues... Bien. Eugenia, adelante. Eugenia. Sí, buenas noches para todos. Bueno, no sé si es propiamente una pregunta, pero me gustaría ampliar esta afirmación donde Lacan propone que para poder ubicarse como partener habría que callar el amor. Vilma Cocos, que sería pues una posición que conviene del analista, lo amplía diciendo, siendo fiel al principio ético freudiano, el de la abstinencia. Se priva entonces de mirar, de hablar, de pedir, en vistas a colaborar con la construcción de un espacio subjetivo en el que el autista consiga alojar su cuerpo. Y quiero subrayar esta palabra de alojar, ¿sí? Porque dos de los elementos fundamentales que me parece que están subrayados hoy en la conversación es esto de cómo inventar un nuevo partener. Aquí donde sabemos bien que partimos de lo que no hay, ¿cierto? Pero también sobre el fundamento de eso que hay y que en la conversación pues que está muy sobre el ejemplo de Rosine, lo que Eric Laurent señala justamente es que en la práctica con autistas lo que realmente le permite a Rosine Lefort introducir algo de lo nuevo en el trabajo con los niños es a partir de su propio análisis por un elemento, y es que ella podía palpar lo real sin los enredos de lo verdadero. Que ese es un punto, pues como que yo creo que es al trabajo, pero él subraya que es justamente de esa relación a partir de la propia experiencia que Rosine decide no ceder en cuanto al real en juego que estaba presente allí en el caso. Entonces, por eso me parece importante esto que emerge, porque si de un amor se trata, ¿sí? No puede ser el amor del maternaje, ¿sí?
pues digamos que es un lugar que no conviene. Solo quería subrayar estos dos elementos de lo que se calla del amor, ¿sí? Pero también de poder palpar eso real sin los enredos de lo verdadero, en lo que el autista para nada está, ¿sí?, enredado. Muy bien. Gracias, Eugenia. Analía, ¿podrías formular tu pregunta? No creo que haya de pronto posibilidades de responderla en este momento para darle paso a Miguel, pero deja formulada la pregunta, por favor. ¿Sí? Adelante, bienvenida. Gracias, buenas noches. Soy de Córdoba, Argentina. Y bueno, vi la propuesta de autismo. Pertenezco a la antena Córdoba del Observatorio en Argentina. Y a mí me cuesta bastante pensar el acontecimiento de cuerpo en el autismo. Más bien es más fácil, o encuentro una respuesta como le iba planteando José Fernando, en la cuestión de cuando pueden extraer algo del objeto del cuerpo del analista o del practicante o del interviniente, más que pensarlo como un acontecimiento del cuerpo, más como una extracción del objeto. Quería ver cómo lo pensabas vos. Tenía otra par de cosas para decir, pero como escucho que van a pasar a la otra lectura, en todo caso después si hay tiempo las digo. Muchas gracias, Analía. Dejo esta inquietud de Analía planteada para que Luisa tome nota de ella y vamos a darle paso a la intervención de Miguel. Miguel es asociado al ANEL Medellín y nos va a trabajar el tema del amor de transferencia y el desencadenamiento psicótico. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas noches. En principio, pues doy las gracias a José Fernando que me apoyó como en la construcción de este texto. Lo voy a leer, se me hace más fácil la lectura, entonces paso a la lectura del texto. Hay aforismos que se repiten como la transferencia es el amor o el amor es dar lo que no se tiene, dichos de Lacan y que se deben acoger para trabajar. En el psicoanálisis se reconoce que el sujeto analizante transfiere piezas de su psiquismo en el analista, cada vez de diferente manera. Sabe también que el analista en posición del deseo del analista no acusa recibo de la demanda de su analizante. Al principio, la creencia del sujeto en el supuesto saber del analista permite que se establezca una transferencia para que el sujeto permanezca y trabaje en lo que lo convoca, su queja o su síntoma, y tras un tiempo contando con el acto del analista y su interpretación, pueda el sujeto hacer una experiencia de análisis. Un sujeto psicótico puede, sin un analista, hacerse a una estabilización consistente. De esto no trataré en este texto, pero la referencia de Lacan es Joyce. Haré referencia al trabajo clínico con sujetos psicóticos y ello nos plantea varios escenarios para instaurar la transferencia. Vuelvo a Schreber, quien no deja de darnos enseñanzas. Él era un sujeto psicótico, no desencadenado, que hacía años trabajaba en leyes. Luego de un fracaso en las elecciones para el Parlamento, sufrió un episodio de hipocondría con un intento de suicidio. A los 40 años, ante el nombramiento como presidente de la Corte de Apelaciones, se desencadena una crisis de alucinaciones anestésicas y delirios, está insomne y no puede con su trabajo. Se estabilizó en el tiempo a partir de su delirio, pero este tomó forma paranoide estando bajo transferencia con el doctor Paul Fletching, a quien incluye inicialmente bajo una forma erotómana hasta la paranoia, acusándolo de pretender hipnotizarlo para controlarlo.
Lo que se produce en él es la exigencia de responder a la situación de trabajo, o de frustración o a la transferencia, con algo que no está en su aparato psíquico. Esto es lo que Lacan nombra como forclusión, un llamado a la función nombre del padre que no existe. El asunto que nos demuestra Schreber es que la transferencia es un campo tomado por la psicosis donde con su estructura paranoica asume a su médico. Un sujeto llega a consulta y hay que leer en el texto del sujeto de qué singularidad se trata. Dado el caso que sea un sujeto psicótico ordinario, en el concepto establecido por Jacques Alain Miller, un psicótico no desencadenado, hay dos panoramas posibles: que se mantenga estabilizado, que estando bajo transferencia se desencadene. Si el analista no se percata de la posición subjetiva, por ejemplo, donde una inhibición suple el desanudamiento de la estructura y quien dirige la cura pretende terapéuticamente levantar esa inhibición, lo que producirá será un desencadenamiento. Del mismo modo, hay sujetos que llegan a consulta estabilizados con la drogadicción o con un fenómeno sintomático como la anorexia o la bulimia, cuestión que habrá de evaluarse cómo es que ese fenómeno sintomático aporta o desestabiliza la condición subjetiva. Lo mismo puede suceder si se impone al sujeto con una tendencia delirante el ejercicio de la asociación libre. Hay sujetos que encuentran en el analista un punto de apoyo a su anudamiento, por ejemplo, con la mirada o con la escucha. Y si a esos pacientes les imponemos el silencio del analista o la posición de diván o la interpretación equívoca, se corre el riesgo de un desencadenamiento. Hay significantes que aparecen, formas del uso del lenguaje, deformaciones, neologismos, alusiones, fenómenos de franja, formas de manejo del cuerpo, del semblante, tratamientos de lo pulsional, etcétera, que van señalando por dónde es que se desestabiliza un sujeto y cómo intenta mantener la estabilidad. El analista debe acudir a la prudencia, a la vacilación calculada y permitir que aparezcan sus singularidades. Otro tipo de situación es que nos llamen a la atención de un sujeto psicótico desencadenado. Acá abordamos un tipo de urgencia subjetiva. Lacan sugiere hacer de la transferencia con el psicótico en el seminario 3 una especie de secretario del alienado. Esto es, permitirle al sujeto testimoniar de lo que le pasa bajo una escucha neutral, tal como Lacan fue para Aimé, mujer de letras que le falta al mundo. Y animada por Lacan, se dedica a proyectos creativos de escritura. Lacan se convierte en destinatario de sus escritos. Lacan insiste en cierta plasticidad del analista para hacer pareja de estabilización y hacer de la dirección de la cura una posibilidad de explorar caminos en su vida más amables para su estabilización. Que el analista dé lugar a su testimonio, que acuse recibo de él, que tome su palabra al pie de la letra y escuche, o mejor, lea el texto del sujeto. Un sujeto desencadenado psicóticamente puede establecer una transferencia con su analista y hacer de ello un anudamiento o una suplencia que le permita una mejor forma de existencia. Es posible con un sujeto psicótico lograr una forma de suplencia más estabilizada cuando el sujeto inventa su propia solución con sus propios recursos. Es lo que tal vez debió hacer el doctor Fletching. Se dejó capturar por un semblante con control sobre Schreber cuando lo que él requería era escribir y, comillas, promover el conocimiento de la verdad de un campo sumamente importante, dos puntos, el de la religión. Eso es dicho por Schreber en la carta que hace a Fletching en el texto de Memorias de un enfermo nervioso.
evitando colocarse en el lugar de un otro gozador, evitando ponerse en la posición de hacer el llamado a un padre y permitir que el sujeto haga primero que todo un pequeño lazo transferencial a su manera y luego pueda hacer una juntura suya con el mundo, que se demuestra cuando disminuyen los fenómenos que lo invaden. El deseo del analista no es por ayudar, asistir al sujeto o curarlo, sino permitir que haga su propia construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a darle la palabra ahora a Luisa. Luisa, adelante. Bueno, Miguel se aventura a reflexionar sobre la transferencia en la psicosis, aclarando que su propuesta no se orienta por el paradigma Joyce-El Santón, sin negar los aportes que de esta tesis se desprenden. Su texto se orienta por lo que se puede extraer del tratamiento de la psicosis que requieren por parte del analista no solo una posición de flexibilidad y versatilidad para saber maniobrar en cuanto a la dinámica de la transferencia y sus diversas variantes, sino también enfatiza la importancia y nos recuerda sobre las modalidades transferenciales que se sostienen a partir de una posición cautelosa y prudente para no producir el desencadenamiento psicótico. Así, introduce que se puede hacer un buen uso de la transferencia en la psicosis sin que ella cobre los tintes persecutorios o tome la forma erotómana. A lo largo de su texto insiste en varias preguntas que podrían reducirse a una sola. ¿Qué maniobras transferenciales y qué lugares puede ocupar el psicoanalista cuando hablamos de la dirección de la cura en la psicosis? Apostar por el establecimiento de la transferencia en la psicosis requiere ir más allá de apuntar a una clasificación diagnóstica, descartando encontrar una relación de causalidad. Una práctica que nos orienta y nos aparta por fuera del sentido y de las ideas preconcebidas, en la que tomará prioridad escuchar y leer, como nos dice Miguel, lo que el paciente puede construir de su propia historia. Apartarnos de la idea de buscar una causalidad vendría al lugar de precisar la lógica del caso, como recientemente Briol nos señalaba, que la formalización de lo que llamamos clínica bajo transferencia hay que convertirla en colofón de cualquier clínica analítica. Es decir, no quedarnos enmarcados en el diagnóstico. Al no haber extracción de objeto, ¿cómo puede tener incidencias el acto analítico en la construcción de una ficción para tratar los efectos del goce desregulado, para hacer de ello un goce más soportable en el que sea posible ir más allá de un punto de estabilización? Me parece que aquí introduces, Miguel, ya una pregunta, ¿cómo ir más allá de la estabilización que implicaría dar vida a lo que se pone de lo real? Es decir, que un analista sea capaz de sostener la escucha para propiciar las condiciones, incluyéndose en el acto que apoya o que sostiene. Schreber nos enseña que la construcción delirante bajo transferencia no es suficiente para acotar el delirio. Es una indicación a que el analista no quede ubicado únicamente como destinatario, sino que implica una torsión vía la escucha de aquello que hace para el sujeto psicótico punto de capitón. Me interesa pensar cómo también no solo quedarnos pensando el lado de la estabilización, si después nos puedes ampliar un poco al respecto. También en tu texto planteas la articulación urgencia y desencadenamiento psicótico. En el blog del síntoma, Laurent, recordando a Miller, señala que para ir al encuentro con un analista es necesario que un sujeto haya experimentado en su existencia alguna perplejidad.
De lo contrario, no tendría por qué asistir. ¿Es a ello a lo que te refieres cuando dices que hay situaciones que pueden tomar la forma de un tipo de urgencia subjetiva? Al final de su enseñanza, Lacan va más allá de pensar el lugar del analista como secretario del alienado e invita a hacer el par de la urgencia. Me pregunto si podría ser una posición que convenga ocupar en la transferencia en la psicosis, tomando como referencia lo que Guy Briol plantea cuando dice responder a la urgencia intentando hacer el par con él, restableciendo un lazo de palabra cuando en la urgencia el sujeto se encuentra rechazado fuera del campo del otro en el cual no se puede sostener. Siguiendo a Miller, continúa abierta la pregunta que el mismo Miller se plantea: ¿cómo se le acompaña a un sujeto psicótico como semejante, ya sea como partener de las invenciones y creaciones o como asistente, secretario o traductor? Cuando nos preparábamos para el congreso de la AMP en Barcelona, Guy Briol, citamos mucho a Guy Briol hoy, nos orientaba a no quedar reducidos a ocupar el lugar de sujeto supuesto saber, sino a movilizarnos y a seguir, especialmente en el caso de la psicosis, la indicación de implicarnos y ubicarnos en la posición de sujeto supuesto a interesarse, por aquello que el sujeto psicótico tenga para decir y estar atentos a inventar con él. Sería inventar algo a su medida. Para concluir, tu trabajo sostiene la apuesta por una clínica viva en la que el deseo del analista entra en juego y que tiene como brújula tomar el saber que se construye bajo transferencia. Bien, gracias, Luisa. Vamos a dar lugar a interrogantes, preguntas, inquietudes, opiniones y aportes. Quienes deseen. Mientras tanto, bueno, María Cristina tiene por acá, el micrófono está apagado. Ahí. Muchas gracias, Luisa, por los comentarios. Quería quizás hacer una anotación, Miguel, porque pienso que una cosa es la clínica de las estabilizaciones, que incluye la metáfora delirante, la fortuna o no del nombre del padre, y otra es la clínica de las suplencias, que es la clínica joyciana, que en ese sentido alude al nudo Borromeo y al todos delirantes y a la fortuna generalizada. Solamente eso que me parece que quizás permite diferenciar los momentos lógicos en la enseñanza de Lacan, pero también Schreber de Joyce, digamos, ¿no? Sería eso. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso tiene razón. En el texto estoy más en función de una clínica anterior, más la clínica pensada en Lacan del Seminario 3, un poco de una cuestión preliminar, y entonces no estoy yendo como tan a la clínica de Joyce, donde se trabaja pues el tema del Santón. Entonces es en función de la metáfora delirante que se ha hecho como un trabajo, y en parte como de la experiencia que he tenido con algo de la práctica con algunos sujetos. En ese sentido, quería como tomar lo que hablaba ahorita Luisa sobre permitirle al sujeto una invención y acompañarlo en esa invención. De alguna forma es como el trabajo que me he permitido hacer en cierto momento, acoger el testimonio del sujeto y en ese lugar del testimonio del sujeto permitirle hacer su invención y alguna vez
como irlo llevando a que acoja esa invención y que no la abandone cuando es una invención que de alguna forma le permite hacer un mejor trabajo con su vida en función de que no es un delirio que sea tan mortificante para él o para los otros. Gracias. Miguel, tenemos una pregunta de Río Renier y también un comentario que quisiera hacer. Adelante, Río. Hola, lo que pasa es que estoy en la calle, pero ya va, qué pena. Me vine para acá que se escucha menos el ruido. La pregunta es en relación a la posición del analista en la transferencia con la psicosis, porque estoy tratando de entenderla y de diferenciarla en relación al autismo. Es decir, en la psicosis hay un otro, digamos, la posición del analista tiene que ser más consistente que en la transferencia con el autismo. Lo pregunto es porque si he podido avanzar con el tratamiento del autismo, es porque me he sentido un poco dividido frente a los niños autistas y eso ha permitido algún trabajo. Es decir, pienso particularmente que si la transferencia se da en el autismo es porque el analista tiene que agujerearse el primero para poderse dar algo. Pero me parece que en el trabajo con la psicosis es distinto. Bueno, caso por caso, pero me parece que acá el analista se tiene que mostrar un poquitico más consistente, ¿no? Y algo que dijo Luisa brevemente, Luisa dijo que Briol hablaba de que el analista se tenía que ser un interesado en el psicótico, ¿no? Y les cuento algo que me pasó hoy en una práctica con una chica que me llamó la atención. La chica me llama y me dice, he pasado mal todos estos días, no te he llamado porque siento que a ti ni a nadie le interesa lo que a mí me pasa. Y yo le dije, a mí me interesa mucho lo que tú me puedas contar. Y eso la estabilizó, la calmó. Y me parece muy interesante ese ejemplo porque es en acto y en práctica, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué posición del analista frente a la psicosis en la transferencia? Si no es el secretario, si no es el interesado, pero tiene que ser una persona dividida o una persona consistente. Es mi pregunta. Gracias. Yo tengo una opinión en ese sentido que, por ejemplo, el analista interesado, que tú lo muestras en el caso que estás exponiendo, para mí es el que acusa recibo el testimonio del psicótico y se interesa por él. En el caso del autismo pienso que la posición es diferente en términos de que está más en lugar de objeto para el otro hasta que ese otro por algún motivo y algún momento tome la iniciativa. O sea, la iniciativa no viene del niño autista, sino que la iniciativa viene la iniciativa viene del niño autista, no del analista. En caso del sujeto psicótico es más como en términos del secretario del alienado, como dice acá en el seminario 3, que dice que hay que tomarlo al pie de la letra, es porque no se permite la escucha atenta y tomar en cuenta el texto del sujeto psicótico y por tanto los significantes que son los que a los que él se adhiere y poder descubrir en ese sujeto qué es lo que lo moviliza en términos de tanto hacer un diagnóstico diferencial si tiende a la paranoia o a la esquizofrenia y poder a partir de ahí como hacer un trabajo con él más en función de permitirle hacer una invención. Igual, al niño autista hay que permitirle hacer su invención, pero creo que la posición es diferente. Sobre esta discusión o sobre esta conversación, yo quisiera agregar otros elementos resaltar algunos elementos del texto que Miguel nos propone. Y es, en el texto, si ustedes lo recorren y tienen posibilidad de volverlo a trabajar, hay distintas posibilidades. No es que el psicótico llegue siempre como el mismo paquete y lo que Miguel empieza aclarando es, hay psicóticos que nunca llegan, como Joyce, y que construyeron su suplencia y su manera de estar en el mundo sin la condición de un analista.
La segunda posibilidad es que el sujeto llegue estabilizado como una psicosis ordinaria y es responsabilidad del analista saber leer que hay ahí una psicosis para no desestabilizarlo. Miguel trae distintos ejemplos donde con intervenciones del analista se podría desestabilizar un sujeto. Por ejemplo, un sujeto con un trastorno delirante y con asociación libre, ponerlo en diván sería precisamente un punto de desencadenamiento, ¿sí? Lo mismo que el pretender curarlo de una drogadicción o de una inhibición. Bueno, Miguel nos plantea distintas opciones, pero también está el punto de cuando llega desestabilizado y cuál es la posibilidad que tiene el analista de hacer pareja con ese sujeto desestabilizado. Me parece que el texto da distintas posibilidades y no es que haya una posición del analista respecto al psicótico, porque, por ejemplo, si seguimos la propuesta que hace Ríos de un otro más consistente, me parece que, por ejemplo, para el paranoico sería muy complicado tener un otro muy consistente, ¿sí? Mientras que para un esquizo podría ser mucho más favorable tener un otro mucho más consistente, que dependiendo también, digo, de dónde está su desestabilización. Un paranoico hipersensible exige, por ejemplo, como decía Lacan en ciertas entrevistas, perdón, Miller sobre ciertas entrevistas de Lacan, en donde el entrevistador Lacan no hacía ni siquiera un cambio de postura en sus piernas, pues como nosotros decimos aquí carrizo, no sé en Venezuela o en otras partes cómo se dice eso, pero ni siquiera se permitía eso, ¿sí? Cuando veía que un sujeto estaba hipersensible a cualquier situación, ¿sí? Por el contrario, unas ciertas libertades, por ejemplo, con la paciente de Marrana, a quien Lacan dijéramos, la entretiene con su cuerpo, se aproxima, cuando ella se resiste a decir qué es lo que alucina y posteriormente logra que la paciente vuelque el significante marrana, ¿sí? Entonces, me parece que no podemos estandarizar una posición del analista frente a la psicosis, sino que depende de la psicosis misma y también, como resalto ese privilegio que tiene el texto de Miguel, y es que la psicosis puede venir estabilizada, desencadenada o puede desestabilizarse bajo la transferencia. No es un estándar. Hay que saber en qué momento llega, bajo qué condiciones llega, en qué situaciones, qué estructura tiene para poder también encontrar una versatilidad en la posición del analista que pueda, incluso dentro de una misma cura, como puede ser la de Fletching con Schreber al inicio, pero que después habría que haber agujereado esa posición para no prestarse a un delirio paranoico. Entonces, digo, allí hay una condición muy versátil del analista frente a la psicosis que me parece todo un desafío y, como bien lo dices, va mucho más allá del secretario, va mucho más prestarse para hacer pareja y en un momento dado potencializar una suplencia. Luisa, tus comentarios. Bueno, me había quedado pensando sobre la transferencia en el autismo y también se me ocurría, tomando una referencia de Vilma Cocós, que hace alusión a la transferencia como el analista escudero.
y cómo en muchos casos de autismo a veces la transferencia inicia a partir por los padres, por el encuentro con los padres, y eso va dando de alguna manera posibilidades para que se pueda hacer un trabajo con algunos de los sujetos autistas, no quiere decir con todos, pero que es una diferencia que encuentro que es radical en la clínica del autismo versus la psicosis, donde al revés, ahí más bien a veces no hay que poder poner a distancia a los padres o a otros con los que este sujeto pueda estar en juego, ¿no? También pensaba el punto de hacer de la transferencia en la psicosis a partir del lugar y el lazo, y cómo a partir de la estructura se puede pensar en un lugar con las condiciones y el analista ocupando esa función de lugar que pueda alojar a un sujeto autista con todo lo complejo que eso requiere, ¿no? Pues el caso de Marie François es de los más complejos, no quiere decir que todos los casos que recibamos sean así, pero implica una destitución de saber, de no partir de que se sabe, sino que es el autista el que orienta y el que guía, como en repetidas ocasiones citamos a Donna Williams, de este guía que me siga, ¿no? Esa posición del guía que sigue y se deja enseñar es muy importante. Creo que en ambos trabajos eso se pone al frente de cómo se deja uno enseñar, de esa docilidad. Cuando pienso en la docilidad, pensaría que a eso se refiere, a la posibilidad de dejarse enseñar y no llegar con una propuesta preestablecida, que es lo que otros discursos, por ejemplo, o algunas intervenciones como el ABA, ya llevan un programa, un protocolo preestablecido para trabajar con un autista, y más bien aquí es de ir viendo por dónde. Hay quienes a partir del objeto autístico es más fácil poder empezar a hacer algún tipo de intercambio o incluirse a partir de ahí, a partir de poder sostener ese interés por ese tipo de objetos, y eso permite algunas modificaciones en el borde, ¿no? Pero no siempre es por el lado del objeto, en algunos casos sí. Cuando la colega no sé si todavía está, de Argentina preguntaba por el objeto. Analía, sí. Sí, es interesante y creo que no es algo que tengamos resuelto del todo. Eric Laurent propone toda una serie de lecturas y de investigación a partir del cuerpo y del repliegue autístico de caparazón, pero no es algo que de mi parte pueda decir que tengo una sola respuesta. Sí, creo que que el niño autista o el sujeto autista tenga un objeto permite muchísimo más posibilidades de intervención, y es generalmente lo primero que otras terapias retiran. Entonces eso hace muy, muy difícil la construcción de un cuerpo también. Analía, bien puedas. Bien, gracias Luisa. Ahora que te escuchaba, pensaba en lo de la transferencia real, pensaba en la definición de Marita Manzotti, que el autismo es una desestimación del traumatismo de la lengua. Por eso me hace pregunta cómo pensar el acontecimiento del cuerpo, y más bien pensar en relación a la extracción del objeto
o del objeto mirada o del objeto voz, del cuerpo del analista o del practicante, y pensaba entonces que si el autista se esfuerza continuamente en rechazar al otro, siempre con las defensas para rechazar al otro, la transferencia lo pensaba así como una masividad. Parece como medio paradójico, pero la masividad sería en el sentido de que es por la docilidad del practicante, de estar advertido de sus propias pasiones, que puedes no realizar la voz y la mirada y de esa manera intervenir con el autista. No sé si más o menos me hago comprender un poco lo que voy diciendo. De hecho, pensaba que Vicente Palomera trabaja muy bien ese punto de la docilidad, pero como tratamiento del otro, es decir, a la par del tratamiento con el sujeto autista o psicótico, hay también un tratamiento del otro que Luz Helena, el otro con el que se va a encontrar el sujeto, que Luz Helena por eso resaltaba muchísimo esta transmisión que Rosina hace de su propio análisis de cómo el encuentro con Lacan y las intervenciones de Lacan permiten que ella pueda ocupar esa posición con estos niños. Cómo Lacan no retrocedió a la posición de desecho que ella ocupaba. Eso es algo que ella enseña y transmite en una entrevista que le hace Judith Miller, y a partir de ahí ella dice, no fue sin eso que pude ocupar ese lugar. Sí, hay una lacaniana en donde trabajan algo del testimonio de ella, donde, bueno, dice algo de como un cierto esforzamiento también de parte de Lacan, a que se dedique a eso en la clínica con esos niños, que es muy interesante. No recuerdo ahora qué número de la lacaniana es. Creo que es la lacaniana 11 y también Carretel, creo que la moradita, una de las últimas, es no la última, sino una anterior, en las dos está, pero creo que no es un testimonio, es una entrevista que Judith le realiza a Rosine, y Rosine también da cuenta de la versatilidad de Lacan por ejemplo, no todas las sesiones eran en el consultorio. Había una cuestión donde ella sabía que no estaba almorzando con Lacan por almorzar con Lacan, sino que era por algo que esa versatilidad en Lacan con ella, porque no era con todos los analizantes de Lacan, era con ella, que le permitió a ella poder ocupar esos diferentes espacios transicionales que no necesariamente ocurrían en un consultorio. Sí. Y Luz Helena también habló de cómo servirnos de los testimonios de los AE para pensarlo en el acontecimiento de cuerpo y pensar en el autismo. A mí me sirvió mucho el de Gustavo Stiglitz, cuando habla del efecto del no, y el acontecimiento del cuerpo es el adormecimiento de su cuerpo. Y bueno, te doy ese dato también, digo que está bueno para pensar. Sobre acontecimiento de cuerpo, yo quisiera comentar algo, 2 minutos más, si me acompañan en esto, y es en la tercera sesión de la señora Lefort con Marie-François, ella propone introducir el plato de comida, y Marie-François, que padece bulimia y se muere de ganas de comer ese arroz con leche, no puede hacerlo y su angustia no se hace esperar. Toma cuerpo. Se mantiene de pie ante el plato, devorándolo con los ojos cerca de su rostro. Sus manos están crispadas sobre el borde de la mesa, hace ruidos de succión muy sonoros. Esta crisis va ganando todo su rostro, levanta hacia el techo los párpados cerrados y su boca abierta emite un sonido de un grito que no sale. Ahí hay un acontecimiento de cuerpo.
Bien, yo quisiera darle las gracias especialmente a quienes han intervenido hoy, Lucelena, Miguel y Luisa, como invitada especial que tenemos en nuestro espacio Noches de Escuela. Agradecemos también las intervenciones de Analía, de Ríos, de Eugenia, María Isabel, que han estado acompañando pues como todo este trabajo del día de hoy. Queremos invitarlos para el día en Colombia, vienen una serie de fechas festivas los días lunes, entonces vamos a irnos casi a 4 semanas. 21 de junio vamos a tener 2 intervenciones, una de Juan Fernando Pérez sobre el tema del uno, de lo uno, y la transferencia, y Marlon Cortés, quien va a intervenir el efecto del amor líquido en las transferencias contemporáneas. Entonces, hasta el 21 de junio vamos a hacer esa siguiente sesión, la 6ª sesión de Noches de Escuela. Les agradecemos mucho la participación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos también. Luisa, muchas gracias. Luisa, gracias, Miguel.